Cordial saludo para todos los lectores y seguidores del periódico El Informador. Hoy con nosotros tenemos en este espacio al padre Ricardo Quintana, con quien vamos a tratar un tema muy especial, es sobre Marta, la santa patrona por la cual nuestra ciudad Santa Marta lleva su nombre. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Daniela, y a todos los que participen ahora y más tarde de esta amena charla. Claro que sí. Bueno, padre, cuéntenos quién es Marta dentro de la Biblia. La figura de Marta está muy ligada al- a los evangelios y a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la devoción parte exactamente de los textos bíblicos. Marta es aquella mujer que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en aquel episodio tan conocido cuando Jesús va de camino, llega a una población llamada Betania y hay un hogar. Se supone que era un hogar donde Jesús, de paso, con sus correrías, acostumbraba a llegar. Y es el hogar de Marta, de María y de Lázaro. Ese episodio es muy conocido porque al llegar Jesús, la hermana de Marta, María, servir a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas. Y Marta, de una manera u otra, con el ajetreo de la casa, se pone un poco incómoda y le dice al Señor que si a María no le interesaba, o a él más bien no le interesaba que María no le estuviera ayudando en las labores domésticas. Y el Señor le dice que María había escogido la mejor parte y que nadie se la quitaría. Y hasta le dice Marta, Marta, está muy afanada y preocupada. Pero es la misma Marta que vamos a encontrar en el episodio de la resurrección, como dicen algunos, la resucitación de Lázaro. Y entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús dice que está al otro lado del río Jordán y recibe una noticia porque Marta y María habían mandado a decirle al Señor que su hermano estaba enfermo. Solo 2 días después el Señor decide ir al hogar de Betania, pero al llegar ya Lázaro llevaba 4 días de muerto. En el capítulo 10 aparece Jesús diciendo a los discípulos que la enfermedad de Lázaro era para gloria de Dios y precisamente fue para la gloria de Dios. Al llegar a Betania, al saber Marta que Jesús llegaba a sala a su encuentro, le dice que si su hermano, que si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Y viene todo un diálogo donde Jesús le dice a Marta que si cree, y ella le dice que sí, ella cree en la resurrección del último día. Y roba de los labios de Jesús, y más que de los labios de Jesús, aquella expresión cuando Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Y obra el milagro. Curiosamente, María también, al enterarse, María llega también donde Jesús y le dice que si su hermano, que si él hubiera estado ahí, su hermano no habría muerto. Están muy asociados Marta, María y Lázaro a la vida de Jesús. Es más, el mismo capítulo de Juan 11, de la resurrección de Lázaro, dice que Jesús amaba a Marta y a María, los hermanos de Lázaro. Es un encuentro de amor, de hospitalidad, es un encuentro de vida, de resurrección, el de Jesús con esta familia y con su hermano Lázaro, quien dice el mismo evangelio que Jesús lloró ante la muerte de Lázaro. Claro que sí, bueno, bastante interesante todas estas historias. Cuéntenos también un poco cómo fue proclamada Santa Marta, precisamente, quien hace parte de estas historias en esa época cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba acá en la tierra. Bueno, la historia de Marta
como ya dije, arranca de los evangelios. Pero a la muerte del Señor se dice que el hogar de Marta, María y Lázaro tuvieron que huir, porque los judíos estaban buscando la manera de acabar con los seguidores de Jesús. Es más, a raíz de la muerte de Lázaro, de la muerte de Lázaro y el milagro que obró el Señor de devolver la vida, muchos creyeron en Jesús, pero los judíos que llevaron la noticia a los fariseos y a las autoridades religiosas se preocuparon porque el número de seguidores de Jesús estaba creciendo a partir de este hecho. Y entonces al ver a Lázaro que había vuelto a la vida, muchos se le iban sumando a Jesús. Y absurdamente las autoridades decidieron algo, dar muerte a Lázaro, como quien dice, rematarlo, porque muchos estaban creyendo en Jesús. Después de la muerte de Jesús, ellos tienen que huir. Algunos dicen que llegaron a Chipre y luego Marta llegó hasta territorio francés. Y entonces allá en territorio francés, en una reunión, en una región de Aviñón, de esos lugares, dicen que había un dragón que tenía atormentado a los habitantes. Y Marta desafió al dragón con agua bendita. Dicen que cuando se encontró con el dragón, a punta de agua bendita y con el cinto que llevaba amarrándole su vestido, le amarró las patas al dragón y lo entregó a la comarca, a los habitantes. Entonces, la devoción es desde un principio. Y yo siempre digo que, bueno, a veces nos preguntamos qué tan cierto es, pero alrededor de los santos se tejen historias porque la santidad es eso. La santidad es la unión a Cristo. Y la gente ve en ellos unos modelos a los cuales le atribuyen cosas y que ciertamente muchas atribuciones hacen parte de las cosas que el Señor los ha hecho partícipes. Solamente hasta el año 1200, creo que 62 por allá, los franciscanos comenzaron y un grupo de mujeres comenzaron a tener una devoción ya más cierta a Marta. Entonces, digamos que a partir de ese siglo, del siglo XIII o siglo XII al final, ya la devoción de Marta se introduce de una manera más concreta en la iglesia. Bueno, es bastante interesante porque creo que muchos samarios desconocen estas historias. Bueno, cuéntenos aquí en Santa Marta, ¿qué iglesias tienen imágenes de Marta, además de, pues, la parroquia Santa Marta, precisamente que lleva su nombre en el pan? Bueno, hay muchas que tienen imágenes, pero hablar de la devoción en Santa Marta, tenemos que decir que nos lleva a hablar de la historia de la diócesis, ya que cuando se funda la ciudad, se funda casualmente en un día 29 de julio. Entonces, por eso Santa Marta es la patrona de nuestra ciudad. Y entonces viene toda una historia de cómo fue creciendo y se fue haciendo la feligresía y cómo se fue propagando la fe católica, tomado indudablemente de la mano de nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María y de nuestra patrona Santa Marta. Es una historia que de piratas, construcción de catedral, destrucción de catedral, reconstrucciones, y como la primera imagen que fue cuando la ciudad fue asediada por un pirata apellido Gordon o Gordon, no sé, no recuerdo bien, la primera imagen terminó en leña y después nuevamente la reconstrucción de la ciudad y la preocupación de los diferentes obispos por salir adelante con el pueblo y el empeño de la feligresía de aquellos que
no quisieron huir de la ciudad, que se dedicaron a luchar por su tierra. Es una historia muy bonita. Y entonces una historia de silencio, por favor. Es una historia de amores con Santa Marta. Y entonces, como no se tenía una imagen, se mandó a hacer un retablo. Y luego la imagen que es la más antigua, es una imagen quiteña. Y esa imagen que tiene una historia muy ligada también a la historia de nuestra querida ciudad. Es la imagen que está en uno de las capillas laterales, pero que dada la dimensión cuando se reconstruye la catedral como está, entonces con todo el mármol y todo lo demás, en el altar mayor se pensó una imagen más grande y es una imagen que trajeron de España. Pero curiosamente, la feligresía no quiso que esa fuera la imagen que saliera en procesión, sino la Marta Cachaca, la imagen más antigua que se tiene, es la que la feligresía, por el nexo que había tenido con la historia, quisieron que fuera la que saliera en procesión. Entonces, todo esto nos liga a nosotros. Y curiosamente, esta es una ciudad muy hospitalaria, de hoteles, de turismo. Y Marta es eso, es la patrona de los hoteleros, de las amas de casa, de las que atienden las casas. Es hospitalaria y por eso tenemos una ciudad muy hospitalaria. Aquí todo el mundo se siente como en su casa. Por eso nosotros vemos que cualquier fin de semana encontramos turistas de todas partes del país y de todo el mundo caminando por una ciudad que siente que es como suya. Y todo el que viene vuelve. Y todo el que viene deja en oídos de quienes les preguntan sobre la ciudad, dejan la mejor impresión. Pero esa impresión tiene que ver con nuestra santa, la hospitalaria, la que algún día acogió en su casa al Señor. Respecto a la imagen o a la patrona acá de la parroquia del Pando, hay que decir que la imagen que tenemos, la primera imagen que se tiene, no reposa en el templo. Es la primera imagen con que la feligresía del Pando creció en la devoción. Y es una imagen que está en una gruta que ellos quisieron hacer para Santa Marta. La que tenemos acá en la parroquia es una imagen traída por el padre Francisco Bedoya, que en paz descanse, que curiosamente también era una imagen que no tenía el velo, pero la gente decía que se parecía a San Juan o a otro santo, y el padre mandó a que le pusieran el velo, que es una imagen muy venerada acá. Acá viene mucha gente, también turistas, y quieren ver la imagen de Santa Marta. Y tenemos otra imagen que es más nueva, que fue traída por el padre Oscar Rendón. Esta es una parroquia ligada a Santa Marta. Ya en el año 1988-87, cuando comenzaron a atender la parroquia, se atendía desde la Candelaria y venía el padre Arturo, otro que era el padre Jesús, y después más concretamente el padre Héctor Roa, pero con la devoción a Santa Marta, no ligada a la devoción a Nuestra Señora de la Candelaria. Bueno, bastante interesante toda esta mirada desde la fe de nuestra ciudad. Bueno, padre, por último, pedirle qué mensaje le envía a los samarios hoy en el día del cumpleaños, tanto de la ciudad como de su patrona Santa Marta. Bueno, el mensaje que les digo primero es que yo soy, primer año que estoy acá en Santa Marta, después de 24 años de ordenado, año y pico estar acá, me cogió la pandemia. Y cómo no sentir
el calor, el amor por una ciudad que me ha acogido a mí, que no soy de acá, me ha acogido con tanto cariño. La gente del Pando, la hospitalidad que se siente cuando uno sale a alguna parte, al centro histórico, a cualquier barrio, uno siente que hay esa hospitalidad que Santa Marta le brindó al Señor. Ojalá y también caminemos por hacer de nuestra ciudad también una ciudad no solamente hospitalaria, sino una ciudad mejor. Santa Marta es hermosa. Yo soy de Cartagena y ojalá y me guardaran el secreto, pero las playas más hermosas que yo he conocido son las de Santa Marta. Todo el entorno de Santa Marta es una obra del Creador. Los cerros, las playas, todo. Lo que es visitar Gairaca, la Sierra Nevada, todo es un entorno de creación, de verdad. Y ojalá quisiéramos nuestra ciudad, no tiráramos tanto sucio, o mejor dicho, no tiráramos sucio, que cuidáramos de cada obra que se ha realizado en Santa Marta, del centro histórico, de nuestros barrios. Pero el mayor mensaje es, ojalá y entendamos que la hospitalidad de Santa Marta, Señor, era una hospitalidad movida por la caridad y el amor al Salvador. Ojalá y nos movamos en eso. Y yo sé que tenemos eso. Falta despertar un poquito más en ese amor propio por el terruño en el que nacemos. Cada uno de nosotros considera a su ciudad la más hermosa. Ojalá y todos los samarios puedan sentir que su ciudad es la más bella. Dicen que es la bahía más hermosa de América. Y de verdad lo es. Yo siendo cartagenero, les digo que tienen la bahía más bella de América. Bueno, Padre, muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Esperemos que sea de provecho para todos los samarios estas importantes palabras. Bueno, Daniela, muchas gracias. Y bueno, la verdad, muy, muy complacido de esta pequeña charla. Y sobre todo que me conmueve hablar de la Santa, de Santa Marta. No solamente en la hospitalidad, pero ahí sea una devoción bien llevada, la de Santa Marta. Y no olvidemos que a Santa Marta le han dado un título. El título es abogada de lo imposible o de los imposibles. Y no olvidemos que para Dios no hay nada imposible. En medio de la pandemia hay tantas dificultades. Bien que nos cae acogernos a la intercesión de Santa Marta. Gracias, Daniela. A ti, a tu medio de información, gracias y que Dios los bendiga y Santa Marta los proteja. Amén, Padre, que así. Muchas gracias.